La idea de esta parte entonces es que charlemos, en la clase anterior hablamos del nivel de organización de poblaciones. En esta clase vamos a hablar del nivel de organización de comunidades. Ya la definimos, pero podemos volver a definirla. Entonces, una comunidad es un conjunto de poblaciones, acuérdense que son individuos de la misma especie, que coexisten en un lugar y en el mismo tiempo, y que potencialmente interactúan, ¿sí? Entonces ahí se ve en esta figurita una comunidad sumamente simplificada, conformada por poquitas especies, pero en la realidad las comunidades son todo el conjunto de poblaciones que coexisten en el espacio y en el tiempo y que potencialmente interactúan, ¿no? De manera interespecífica. A veces se distingue otro término que es el del ensamble, que es el conjunto de especies o de poblaciones que coexisten en un lugar, ¿está bien? En un espacio y en un tiempo, pero no necesariamente interactúan, ¿sí? Al igual que en el caso de las poblaciones, las comunidades tienen algunos problemas en cuanto a su definición. Por ejemplo, los límites físicos de una comunidad, que es lo que discutimos para poblaciones, ¿cuáles son? En algunos casos es bastante simple, por ejemplo, esta charca que se ve en la figura. La comunidad son todos los peces, plantas e insectos que viven en ese lugar, pero en otros casos las comunidades no tienen límites tan definidos, sino que se representan un continuo, ¿sí? En esta montaña vemos como hay una comunidad de plantas que viven en la base de la montaña y otra en la cima de la montaña. Pero en realidad, a medida que subimos, vamos viendo que la composición de especies de plantas va cambiando de manera continua o gradual. Es decir, que definir dónde empieza una comunidad o dónde termina una comunidad es bastante complicado. Al igual que en el caso de las poblaciones, las comunidades tienen lo que denominamos propiedades emergentes. Acuérdense que las propiedades emergentes son esas características propias de un nivel de organización que no pueden ser explicadas a partir del estudio del nivel de organización anterior. El nivel de organización anterior a las comunidades son las poblaciones. Entonces, si tomamos una población aislada dentro de una comunidad y la estudiamos muy a fondo, no vamos a poder conocer las propiedades emergentes del conjunto de especies que viven ahí. Entonces, algunas de esas propiedades emergentes son la riqueza, cuántas especies hay en una comunidad, también se llama alfa diversidad. En ecología, a la riqueza de especies se la denomina también alfa diversidad. Entonces, una comunidad puede tener 10, 20, 30 especies. Si yo tomo una de esas poblaciones de manera aislada y la estudio, no voy a poder conocer la riqueza de especies dentro de la comunidad. La composición de especies, es decir, quiénes componen esa comunidad, no solo cuántas, sino quiénes, es otro componente, una propiedad emergente de las comunidades, y lo llamamos en ecología beta diversidad. Entonces estas son las dos características más importantes de las comunidades. ¿Cuántas especies son y quiénes son esas especies? O alfa diversidad y beta diversidad. Además, también tenemos una propiedad emergente que también se usa en poblaciones, que es la abundancia, pero en este caso es la abundancia total de individuos que hay en esa comunidad. Y en algunos casos las comunidades tienen una estructura vertical o horizontal, ¿no? En el caso de las comunidades vegetales esto es más obvio, se desarrollan en forma horizontal pero también en forma vertical. Es una propiedad emergente también. ¿Cómo se conforman las comunidades? Bueno, hay una teoría principal que explica, es decir, cómo queda determinada la riqueza y la composición de las comunidades. Hay una teoría que es lo que se denomina el filtro ambiental, que explica la composición de las comunidades. Los filtros ambientales son factores abióticos, como luz, agua, nutrientes, suelo, etc., que actúan sobre el nicho de las especies. Entonces, uno tiene en una determinada región un conjunto de especies que pueden conformar parte de las comunidades locales, ¿sí? Son todas esta parte de arriba de la figura, cada uno de estos circulitos representa una especie diferente. Y después tenemos sitios locales, donde tenemos determinadas condiciones ambientales, que son los que denominamos los filtros ecológicos, que en este caso están representados como coladores. Entonces, este sitio dentro de esa región tiene
menor humedad, mayor contenido de nitrógeno en el suelo, menor temperatura porque está en la punta de un cerro. Este otro tiene mayor temperatura porque está en la base del cerro y tiene mayores precipitaciones. Bueno, cada uno tiene una determinada conjunto de características, de factores abióticos, de características ambientales. De todo el conjunto de especies que están en la región, algunas están mejor adaptadas a determinadas condiciones. Entonces conforman parte de las comunidades locales. Es como que de todas las especies, solo algunas pasan por los distintos filtros y conforman parte de las comunidades locales. Por este filtro van a pasar las que toleran temperaturas más frías, menor humedad, etc. Por este, las que necesitan temperaturas más altas y mayor humedad. Y entonces, estos distintos filtros van conformando las comunidades locales, tanto en su estructura como en su composición, tanto en su riqueza como en su composición. Al igual que dentro de las poblaciones, dentro de las comunidades hay interacciones. Entonces, son interacciones que denominamos interespecíficas. Disculpen, acá está mal escrito, dice intra, es interespecífica, ¿sí? Y también hay interacciones de depredación y también mutualismos, ¿no? Los mutualismos son generalmente interespecíficos, entonces un animal con una planta, un hongo con una planta, en una micorriza, etc. Muchas veces dentro de las comunidades ocurren lo que denominamos efectos en cascada, que es que se afecta una especie, por ejemplo el disturbio antrópico, y eso modifica toda la estructura de la comunidad. Un caso interesante, por ejemplo, es el caso del dodo, que se extinguió en las islas de Mauricio por la cacería alrededor del 1600, y muchos años después se empezó a observar que algunos árboles de esas islas empezaban a extinguirse o empezaban a reducir su abundancia. Y no se entendía muy bien por qué. Bueno, resulta que el dodo era la única especie dispersora de las semillas de esos árboles. Entonces, al desaparecer el dodo, se perdió el dispersor de los árboles y se produjo un efecto de extinción en cascada. Como habíamos dicho, entonces las comunidades están caracterizadas por dos parámetros diferentes: la alfa diversidad o cuántas especies hay, la beta diversidad o quiénes son esas especies, y también tenemos un tercer parámetro que ya es de una escala un poco más grande, que es la gama diversidad, que es cuántas especies hay, pero no en la comunidad local, sino en la región. Que si se acuerdan el gráfico ese que vimos de coladores, son todo ese conjunto de especies que están arriba y que pasan a través de los distintos coladores, que son los filtros ecológicos que conforman las comunidades locales. Entonces, la gama diversidad son todas las especies que hay en la región y que pueden eventualmente formar parte de las comunidades locales. Entonces, la diversidad se estructura también en diferentes niveles, ¿no? Lo que conocemos como la diversidad genética, que es la variabilidad de genes que están contenidos dentro de una comunidad. La diversidad taxonómica, que son simplemente las especies con sus nombres, si la alfa y la beta diversidad, cuántas especies hay. La diversidad funcional, que ya no es mirar a las especies por sus nombres, sino por sus características. Entonces, ahí podemos hablar, por ejemplo, de cuántos polinizadores hay, cuántos dispersores hay en una comunidad, cuántos descomponedores hay. Son juntar a las especies por sus funciones, no tanto por su nombre. Y la diversidad filogenética, que es, por ejemplo, la diversidad de familias filogenéticas que están representadas adentro de una comunidad. La diversidad funcional, que es algo que nos interesa en particular desde el punto de vista de la agronomía, entonces se define como el conjunto de caracteres de historias de vida de un conjunto o ensamble de organismos que utilizan las especies para desarrollarse. ¿Cuál es la ventaja de la diversidad funcional? Es que nos permite demostrar la relación entre la diversidad biológica y el funcionamiento de los ecosistemas. Entonces, por ejemplo, si un disturbio humano produce la extinción de los polinizadores, ese es un grupo funcional, vamos a ver que el ecosistema se ve afectado. Entonces, esa es la relación de la diversidad funcional con la diversidad biológica y el funcionamiento de los ecosistemas.
y a su vez es un componente de la biodiversidad que puede influir en la dinámica, estabilidad y productividad de los ecosistemas. Si se extinguen todos los descomponedores, vamos a ver que empezamos a tener problemas de fertilidad de suelo, por ejemplo. Acá hay unos grafiquitos que muestran simplemente cómo es el funcionamiento del ecosistema, cuán bien funciona el ecosistema en función de la diversidad funcional. Al aumentar la diversidad funcional en una comunidad, el funcionamiento del ecosistema mejora. Un caso que trabajamos nosotros de diversidad funcional, por ejemplo, es el de los escarabajos estercoleros, que más allá de la diversidad biológica, es decir, no sé, en Misiones tenemos 70 especies de escarabajos estercoleros. Más allá de ese número de especies, cumplen un rol funcional muy importante, que es el del enterramiento de la bosta, y con esto permiten el ciclado de los nutrientes, etc. Entonces tienen un rol funcional muy importante. Acá está un poco más detallado cómo hacen ese proceso, ¿no? Algunas especies lo hacen enterrando directamente abajo de la bosta y otras ruedan y entierran a una determinada distancia desde la fuente. Bueno, aquí un caso de diversidad filogenética, ¿no? Ya no miramos a las especies por su nombre, sino por su lugar en los cladogramas, es decir, por sus relaciones de parentesco con las otras especies. Cuando ocurre un proceso de filtrado ambiental, este puede, por ejemplo, cambia la temperatura de un determinado sitio, porque eh, se pierde la cobertura de árboles. Entonces eso cambia una condición abiótica que es un filtro ambiental. Entonces las especies que necesitan sombras ya no toleran esas nuevas condiciones y desaparecen de esa comunidad. Y probablemente aparecen otras que necesitan más luz y entonces cambia la estructura y composición de las comunidades. El filtrado ambiental puede reducir todas las diversidades, tanto la filogenética como la taxonómica como la funcional, o puede reducir alguna y no modificar otra. Vamos a ver un ejemplo. Por ejemplo, tenemos esta comunidad regional, ¿no? Y acá ocurre un proceso de filtrado, es decir, determinadas condiciones abióticas que hacen que solo estén algunas especies, las especies con esta forma, ¿no? Si te ven de todas estas formas, solo estas están conformando parte de esta comunidad. Es decir, que se pierden algunas formas de lo que había originalmente. Entonces perdemos diversidad funcional de formas. Ahora, en esta otra comunidad lo que hay es un proceso de lo que llamamos un filtrado aleatorio. Entonces, si bien también se reduce la riqueza de especies, van a ver que todas las formas están representadas. Entonces, no tenemos una pérdida de diversidad funcional, sí tenemos una pérdida de diversidad taxonómica. Entonces, ¿cómo determinamos los parámetros de las comunidades? El primer parámetro que nos interesa determinar probablemente sea la riqueza de especies. Es decir, el número real o la riqueza verdadera. En esta determinada comunidad hay 139 especies, hay 2.500 especies. Bueno, para eso lo que podemos hacer es un censo, ¿no? Es lo más, lo más realista, lo que nos da el número real de especies. El problema es que es muy difícil hacer un censo, es decir, conocer cuántas especies realmente hay. Entonces, lo que se suele hacer es más bien un muestreo, que es una representación parcial de la riqueza. Entonces, por ejemplo, establecemos una parcela y en esa parcela contamos todas las especies que hay en ese lugar, en esa parcelita. Entonces tenemos como una representación parcial de la riqueza. Y a veces se habla de densidad de la riqueza, es decir, en esta comunidad tenemos 33 especies por hectárea. No sabemos cuántas hay en total a veces, pero sí sabemos cuántas hay en una superficie de muestreo. Y eso nos permite comparar. Entonces, en una comunidad X tenemos tantas especies y en una comunidad Y tenemos tantas otras, en la misma parcela de muestreo. Entonces sabemos que la comunidad 1 o la comunidad X tiene una mayor riqueza que la comunidad Y. Pero muchas veces, a pesar de que no se puede hacer un censo, nos interesa conocer la riqueza verdadera. En esos casos se usan lo que se llaman métodos de rarefacción. Lo que hacemos es ir estableciendo parcelas. Fíjense, en el eje de las X van a ver que es la cantidad de parcelas, ¿no?
primero establecemos una parcelita y contamos cuántas especies hay. Establecemos una segunda parcelita y contamos cuántas especies diferentes a la primera había. Entonces como que vamos acumulando, ¿no? 6 parcelas, esta cantidad de especies es acumulada, ¿no? Si en la parcela 1 yo encontré A, B, y en la parcela 2 encontré A, B y C, bueno, entonces sumo a C, tengo 3 especies. En la parcela D encontré C, F, entonces sumo a F, tengo 4, y así voy acumulando. Entonces, llega un punto en el que ya no acumulo más, porque ya capturé todas las especies de la comunidad. Es cuando la curva esta se empieza a hacer asintótica. Entonces yo sé que con esta determinada cantidad de parcelas, yo tengo una idea de la riqueza real de esa comunidad. Es lo que se denomina métodos de refracción. Para la composición de especies se usan índices, que en realidad los índices de composición son siempre comparativos. Entonces, por ejemplo, entre una comunidad A y una comunidad B, el porcentaje de especies compartidas. Comparten el 30% de las especies. Eso es un índice que me mide la beta diversidad o la composición de especies. Es muy difícil tener alguna medida de la beta diversidad local. Siempre es comparada entre dos comunidades. Hay un montón de índices que miden esa similitud. A veces se habla de similitud, que es la cantidad de especies compartidas, y a veces de disimilitud, que es la cantidad de especies diferentes. Entonces, una forma gráfica de representarlo y entenderlo es a través de la teoría de conjuntos, ¿no? Entonces, tenemos que esta comunidad tiene 3 especies, A, B, C. Esta comunidad tiene otras 3 especies diferentes, F, G y H. Y por lo tanto son comunidades que tienen especies diferentes. La tercera medida de la que habíamos comentado era la composición de especies en la región, o gamma diversidad, ¿sí? Por ejemplo, todo el bosque atlántico, que es esta gran ecorregión que abarca Misiones, es nuestra región. Adentro de esa región tenemos un montón de comunidades locales. Acá simplemente están cómo se estima la similitud o la beta diversidad con algunos índices. Entonces, por ejemplo, el índice de Jacquard, que es un índice de incidencia, que tenemos A y B son la riqueza, C la cantidad de especies compartidas. Entonces, C dividido A más B menos C nos da idea de cuál es la similitud entre dos comunidades. Varía de 0 a 1. 0 son dos comunidades que no se parecen en nada, 1 son dos comunidades que tienen la misma composición de especies. Acá hay una forma de medir, hay un refinamiento de la riqueza de especies. Hay otra medida, además de la riqueza de especies, que denominamos diversidad propiamente dicha. Acuérdense que la alfa diversidad era la cantidad de especies, pero eso no tiene en cuenta las abundancias. Por ejemplo, en dos comunidades puede haber 3 especies, ¿no? Las mismas 3 especies, A, B y C. Pero resulta que en la comunidad A en la comunidad 1, A tiene 10 individuos, B tiene 10 individuos y C tiene 10 individuos. En la comunidad 2, A tiene 100 individuos, B tiene 1 y C tiene 1. Entonces, si yo simplemente cuento la riqueza de especies, voy a ver que es la misma, ¿no? Hay 3 especies en los dos lugares. Si veo la composición, voy a ver que es la misma. En los dos lugares está A, B y C. Pero claramente son diferentes porque las abundancias relativas de las especies dentro de la comunidad son diferentes. Entonces, hay índices que tienen en cuenta no solo la riqueza, índices de diversidad que tienen no solamente en cuenta la riqueza, sino también cómo se distribuyen las abundancias. Entonces, el más conocido es el de Simpson, donde PI es la proporción de individuos de cada especie. Entonces, si A tiene 10, B tiene 10 y C tiene 10, PI para A es 10 sobre 30. Para B es 10 sobre 30 y para C es 10 sobre 30. Y hay otra medida que es la equitatividad, que dice que mide cuán parejas son las abundancias. Entonces, cuando todas las especies dentro de una comunidad tienen la misma abundancia relativa, esa comunidad tiene la máxima equitatividad. Cuando está muy mal distribuidas las abundancias, es decir, que hay
una que es muy dominante, que tiene la mayor parte de la abundancia, y otras especies son muy raras, la equitatividad es muy baja. Es una idea, para tener esta medida, nos da una idea de cuántas especies dominantes hay en una comunidad. Hay comunidades que están, por ejemplo, un cultivo de maíz tiene una equitatividad como comunidad, ¿no? Una hectárea de maíz tiene una equitatividad muy baja, porque está muy dominada por una especie que es el maíz, y probablemente haya algunos individuos de alguna maleza o algunos insectos, pero en abundancias bajas. Entonces la equitatividad de esa comunidad es muy baja. En, en ecosistemas naturales, las comunidades tienen equitatividades más altas en general. Otra forma de medir la diversidad es el índice de Shannon, mide cosa parecida, donde PI es la abundancia, la proporción de individuos que hay de cada especie dentro de la comunidad. NI es la cantidad de individuos de la especie I y N es la abundancia total de todo, contando todos los individuos de todas las especies dentro de esa comunidad. Y también tiene una medida de abundancia. Acá hay un ejemplo de una tablita hipotética de 4 comunidades, donde van a ver que hay esta lista de acá, de la izquierda, las letras, es la gama diversidad, es decir, la diversidad de especies en la región. La comunidad 1 tiene la especie A, B y C, D no está presente en la comunidad 1, E, F y G están y así, ¿no? Esto les permite hacer un calculito de cómo, para calcular un índice de diversidad, para que puedan comparar estas comunidades en cuanto a su diversidad verdadera. Las curvas de rango abundancia son otra forma de representar a las comunidades. Entonces, estas son 2 comunidades diferentes. Acá se ordenan las especies, de la más abundante a la más rara. Y esto es cuán abundante es. Entonces, por ejemplo, esta comunidad acá está dominada por esta especie, ¿no? Es la más abundante, esta es la siguiente más abundante y así. Y estas son las más raras. Esta comunidad acá está dominada por esta especie y tiene estas otras. Originalmente eran iguales, pero este es un lugar no intervenido por el hombre, un área protegida, por ejemplo, y este es un lugar intervenido por el hombre. Como vemos, la estructura de la comunidad cambia a raíz del cambio en las condiciones ambientales que ocurren como consecuencia del disturbio. Cambian los filtros, ¿no? Al intervenir el hombre y talar o generar algún disturbio, cambia la condición de los filtros y por lo tanto cambia la estructura de las comunidades. Esta, que por ejemplo era la dominante, pasa a estar acá, deja de ser dominante y otra se hace más abundante y así. Un caso particular de la ecología de comunidades es lo que denominamos la sucesión biológica, que es toda la transformación y el cambio en la composición de especies que hay en las comunidades luego de un disturbio. Entonces, sabemos que al igual que las poblaciones que no son estáticas, las comunidades varían en el tiempo a raíz de estos cambios que vemos en las poblaciones. La sucesión, entonces, se define como un esquema continuo, direccional y no estacional de colonización y extinción de las poblaciones de especies en una localidad. Ahora bueno, vamos a ver y se va a entender mejor. Entonces, el primer caso que tenemos de sucesión es la halogénica, cuando un sustrato queda abierto para la colonización por fuerzas geoquímicas externas. Entonces, por ejemplo, hay una erupción volcánica, ¿no? La lava tapa todo y el sistema es como que se reinicia, empieza de cero. Lo primero que ocurre es que hay una colonización por parte de las primeras formas de vida, musgos, por ejemplo, que son colonizadores muy primarios. Esos musgos, con el tiempo, el sistema es colonizado por otras plantas y así. Entonces hay como lo que llamamos una sucesión biológica, ¿no? Hay un cambio direccional en la composición de las comunidades. La sucesión autogénica, que hay de 2 tipos, primaria cuando empieza de cero, o secundaria, que es la que más nos interesa, cuando se recoloniza un sitio. Por ejemplo, el ser humano tala una hectárea de bosque por alguna razón y la abandona. Bueno, ese sitio empieza un proceso de sucesión biológica, ¿no? Se empiezan a establecer plantas, primero pioneras, no sé, ambaí, fumo bravo, palo pólvora. Después esas pioneras son reemplazadas por especies más tardías y así. Hay un cambio, esa comunidad va cambiando en su composición y en su riqueza a lo largo del tiempo. Hay 2 modelos que explican este tipo de la sucesión biológica.
El modelo 1, que es el de facilitación, que ocurre principalmente en sucesión primaria, es decir, cuando el sistema empieza de cero, que lo que pasa es que las primeras que llegan preparan el sitio para las siguientes, ¿está bien? Entonces, por ejemplo, los líquenes, los musgos, los hongos son los primeros que colonizan un sitio que, que, que empieza de cero, y son los primeros formadores de suelo. Una vez que se forma el suelo, eso permite la colonización de las siguientes etapas. Entonces llegan probablemente algunas gramíneas o arbustivas. Una vez que esas se establecen y pasa el tiempo, a lo mejor se establecen los árboles. Bueno, se va sucediendo, produciendo el cambio, ¿no? Pero a través de un modelo de facilitación. La primera que llega prepara las condiciones para la siguiente y así. Lo que suele suceder en este tipo de sucesión es que se van excluyendo por competencia. ¿Está bien? Entonces, las primeras que llegan preparan el lugar, cuando llegan las siguientes las excluyen por competencia y así, como que un nivel sustituye al siguiente. Hay otro modelo que es el de tolerancia, donde las modificaciones en el ambiente no crean condiciones favorables ni desfavorables para las especies. Todas crecen, se establecen y crecen de manera casi aleatoria. Y el modelo 3, que es el de inhibición, que es las especies pioneras, una vez que colonizan, inhiben el crecimiento de otras especies. Solamente se puede dar la sucesión cuando estas pioneras que se establecieron primero son atacadas por algún factor externo y mueren y permiten que la sucesión continúe. Un caso interesante aquí en Misiones de este tipo de modelo es el de inhibición, es por ejemplo el de la colonización por chusquea, ¿no? por la caña. Cuando un sitio es muy intervenido por el hombre, un sitio de bosque es muy intervenido por el hombre, muy degradado, se produce un sobrecrecimiento de una caña de chusquea ramosísima, que es una colonizadora, es una pionera, coloniza ese sitio, pero inhibe el crecimiento de las demás, inhibe el crecimiento de los árboles. Entonces el sistema queda como detenido ahí. La única forma en que puede seguir la sucesión es porque por alguna razón la caña se muere. La sucesión en bosques, en el tipo de ecosistema como el que estamos nosotros, se da básicamente en dos etapas, ¿no? La llegada de las pioneras, que son de crecimiento muy rápido e intolerantes a la sombra, son características de estas especies que tienen muchas semillas y son pequeñas, etc. Entonces, lo primero que ocurre luego de un disturbio en un bosque es la llegada de las pioneras, que son generalmente dispersadas por animales. Llegan los zambaí, el fumo bravo, etc. Esas plantas se establecen, crecen y crean las condiciones para el establecimiento de las tardías, que son los árboles más maduros del bosque. Entonces, se da un modelo de tipo de facilitación, donde las pioneras preparan el lugar, proveen sombra para el establecimiento de las otras, que son las tardías, que necesitan sombra, pero que eventualmente van a reemplazar a las pioneras, hacia un estadio de bosque maduro. En agronomía se usa bastante la sucesión, ¿no? Un sistema clásico de producción de los pueblos aborígenes es el de sistema de roza, tumba y quema, donde lo que se hace es deforestar o cortar todos los árboles de una zona del bosque, tirarlos y quemarlos y usar ese espacio para plantar durante algunos años, mientras el suelo es propicio. Una vez que el suelo agota su capacidad, ese espacio se abandona, empieza la sucesión, es decir, se coloniza por las pioneras, pasa el tiempo, colonizan las tardías y ese espacio se recupera. Y mientras tanto se deforestó otra parte y se plantó. Entonces es como que la sucesión permite la recuperación del suelo y el sistema reinicia de alguna manera, ¿no? Bien, hasta acá vamos a dar esta parte de comunidades.